Para esta mañana le he llamado al mensaje Cristo, el verbo viviente. Cristo, el verbo viviente. No hay otro libro más importante en la historia de la humanidad que la Biblia. Cuando tú estudias la historia de oro de habla hispana, de España, vas a encontrar que te van a mencionar a Cervantes, el hombre más importante de la edad de oro de la lengua española. Y siempre en la España ha ocultado a Casiodoro Reina y Cipriano de Valera. Cuando yo fui alumno en el colegio séptimo y octavo, pasamos años estudiando Quijote de la Mancha, de Cervantes. Ahora yo le pregunto a cualquier joven de Quijote de la Mancha, no tiene idea de qué es lo que es. Lo único que saben de Sancho Panza es que es un gordo, y nada más. De molinos no tienen la más remota idea. Pero este hombre, Casiodoro de Reina, que tradujo la Biblia a nuestro idioma, nunca buscó popularidad. Nunca buscó ser alguien. Es cierto que él y su compañero de estudio, Cipriano de Valera, estudiaron para ser cura, pero dentro de ese monasterio se convirtieron varios de ellos. Y llegó a ser un predicador, un pastor. Por lo menos, Casiodoro de Reina es un pastor bautista en Alemania por años, donde terminó su vida, según la historia. Así que la Biblia es un libro valeroso. Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, es Dios. Para mí fue tan brillante en el pasado que estudiando la Biblia descubrí que la Biblia dice que Cristo salva y hay que renacer de nuevo. Y cuando llegué a Pedro y otros pasajes que dice siendo renacido por la palabra, yo dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? La Biblia salió de los labios, del corazón y de la mente de Dios. Y muchas veces nosotros la menospreciamos. Juan nos revela aquí algo importantísimo. Y vayamos allá, por favor, San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Casiodoro de Reina, cuando tradujo la Biblia al español, la tradujo completa con todo. Por eso que tiene esa introducción y como ustedes saben que esto fue escrito, editado en el año antiquísimo, comienza la primera letra es en, con dibujito. Si ustedes miran todos los libros antiguos, le hacían eso, ese arte, le ponían mucho arte, la letra era muy hermosa. Yo recuerdo cuando era niño, una tía de mi mamá le vi una escritura preciosa. Yo escribo así, rapidito, que a veces casi ni yo me entiendo. Tengo letra de doctor. Y cuando ella escribía Juan y Pedro, lo escribía con I latina, con punto. Qué raro. Y le vi una que me llamó la atención, siendo chico yo, de haber, H-A-Y. Ella escribió A-Y. Claro, ella tenía muchos años. Entonces tenía el antiguo idioma. Entonces, ojalá que ustedes puedan leer. Aquí comienza. Dice, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan. Luego dice, en el principio era la palabra y la palabra era acerca de Dios y Dios era la palabra. Esta era en el principio acerca de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin ella nada de lo que es hecho fue hecho. Clarito. Si alguien no puede ver bien ahí, puede acercarse o arrimarse, que a quien le interesa, acercarse donde Aarón o invítelo, oye Aarón, trae tu Biblia para acá. Y la pueden ver.
Interesante, interesante, hermano. Cristo le revela a Juan esta tremenda noticia, que no la vemos en los otros evangelios. Solo en Juan está. Y cosa curiosa, comienza el libro de Juan, el primer capítulo, con esta palabra, con este lenguaje. Ahora, en su Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El verbo, la palabra. Cuando Cipriano de Valera traduce la Biblia, cambia y le pone la palabra verbo. Los que saben algo de castellano saben que en una frase, en una oración, según un profesor, en una oración, lo más importante de todo es, ¿qué cosa? El verbo. ¿Por qué el verbo es más importante? Porque indica acción, movimiento. Si no hay verbo, estamos como a veces se le traduce como hablan los indígenas, ¿no? Que le sacan todo lo que es artículos y con esta cosa. Entonces, y esto es muy importante aquí, porque en sus Biblias van a encontrar, en su Biblia, observen, aparece 3 veces la palabra verbo. Vean, y en su Biblia está con mayúscula. La pregunta es, ¿Juan está hablando acerca de la palabra verbo del lenguaje, del verbo de la oración? ¿Por qué el Santo Espíritu de Dios, te dirás tú, se ha equivocado y después de no habiendo un punto aparte, punto seguido, coloca la palabra verbo con mayúscula? La pregunta es, ¿de qué está hablando Juan? ¿Qué es el verbo? Juan mismo nos da la respuesta en San Juan 1, versículo 14. Dice, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, quien escribe no es el Juan el Bautista. ¿Por qué no es el Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista había muerto ya hace rato. Dice, y aquella palabra o aquel verbo que dice en su Biblia dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso dice en su Biblia. ¿Qué está diciendo Juan entonces? Que el verbo es ¿quién? Cristo. El verbo es Cristo. ¿Estamos entendiendo? Interesante. Interesante entonces. En esta mañana vamos a ver. El tema que le llama el mensaje es Cristo, el verbo viviente. Y vamos a observar, según Juan aquí, que Cristo era el verbo, que Cristo era con Dios y que Cristo era Dios. 3 cosas importantes yo veo en San Juan 1, 1 y 2. Que Cristo era el verbo, que Cristo era con Dios y que Cristo era Dios. El verbo, como dice en nuestra Biblia. Ahora bien, la palabra verbo, según Valera, la sacó del griego, la palabra verbo, y que significa un pensamiento o concepto, o expresión o declaración de un pensamiento o concepto, de una idea. La palabra verbo, del griego logos. Así que, en referencia a Cristo, la palabra logos es en un sentido muy peculiar y apropiada. ¿Por qué? Porque en Cristo, según el apóstol Pablo, están todos los tesoros de la sabiduría de Dios.
Vamos a Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, y versículos 2 y 3. Colosenses 2, 2 y 3. Dice, ay, Colosenses, ay, ¿dónde dejé la cosita? ¿Lo ubicaron dónde está, no? Ya se están acostumbrando, porque a veces cuesta un poquito. Capítulo 2 y versículos 2 y 3. Uy, está mejor leerla ahí que leerla. A ver, ¿quién quiere mirar esta? ¿Ah? ¿Quién dijo yo? Ya, vengo a buscarla, por hermana. No quiere que se vaya también para allá, po. Porque si todas las fotos están como esa, yo las puedo leer muy bien. Trátela con cariño. ¿Se lavó las manos, hermana? Mire que esa Biblia, el hermano Ángel, cuando me vio que la tenía puesta ahí nomás años atrás en la oficina, se sorprendió porque no la tenía dentro de una bolsita plástica. El hermano Ángel tiene una biblioteca de Biblia más grande que yo he visto en un individuo. Cuando vivía aquí, me invitó a su casa y toda la Biblia había por haber, y toda en bolsita plástica, tan cuidadito, tan así. Así que la mujer que se casa con el hermano Ángel, ¡pum!, esa mujer va a sepultarlo y va a tener mucha vida, porque es muy cuidadoso. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, para que tomen consolación sus corazones aunados en caridad y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio del Dios y Padre y del Cristo Jesús, en el cual ¿qué? En el misterio está hablando, en el cual están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento ocultos. ¿En dónde están? En Cristo. En Cristo está todo. Todos los misterios de Dios. Es interesante cuando vamos a la Biblia y llegamos a Corintio, al libro de Corinto, Pablo dice, conozco un hombre. No sé si el cuerpo, fuera del cuerpo, no tengo idea. Pero estoy seguro que ese hombre subió al cielo y recibió las bendiciones de Dios. Pablo, si tú estudias la Escritura, pasó 3 años con el Señor Jesucristo en el cielo, donde el Señor le reveló los 7 misterios que encontramos en la Biblia. ¿Quién? El Señor. Primera de Corintios, capítulo 1. Primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Primera de Corintios 1, 24. Ahí. Empero los llamados, así judíos como griegos, en Cristo, potencia de Dios y, ¿qué dice? Sabiduría de Dios. Cristo. Cristo es sabiduría de Dios. En los mensajes que estuve predicando de Juan antes, yo dije que Cristo no necesitaba que nadie le dijera, Señor, ten cuidado de ese hombre, que ese es mentiroso, este es aquí, acá. No, porque él sabía leer las mentes y los corazones y lo sabe todo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en Cristo habita, dice la Biblia, toda la plenitud de la deidad. En Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Efesios, Filipenses, Colosenses. Aquí. Colosenses 2:9. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿En quién? En Cristo. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Entonces vemos abiertamente aquí que Cristo era el verbo, como Juan dice en San Juan 1:1. Cristo era el verbo. Y por todas estas razones, hay mucho más, pero por causa del tema yo no quise agregar tanto por causa de tiempo. En segundo lugar, Cristo era con Dios, como dice Juan 1. Cristo era con Dios, o sea, Cristo estaba con Dios. Algo que no le podía entrar en la mente de los judíos. Los judíos no podían entenderlo.
Nunca, fíjense hermano, fíjense, los judíos nunca pudieron entender que Cristo era el Hijo de Dios. La única razón que encontraron bíblica para decir que Cristo había mentido y merecía la muerte por decir que era Hijo de Dios. Y los judíos, en cierto modo, tenían razón. Porque en todo el Antiguo Testamento hay solo un Hijo de Dios, se llama Adán. Y de allí, después de Adán, no hay ningún Hijo de Dios hasta San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, privilegio, honor, de ser llamados hijos de Dios. Interesante. Cristo era con Dios. Vale decir, Cristo era Dios. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Un hijo carpintero. Ya vamos a llegar al capítulo 1. Muy interesante. Hemos hallado al Mesías. ¿De Nazaret puede salir algo importante? Dijo uno. ¿Qué? Es curioso. Vamos a la Biblia. Dice la Biblia que Cristo era en el principio con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo siempre ha sido eterno. Lo que ocurre es que con María la Virgen Cristo vino y tomó cuerpo. Pero Él siempre existió en espíritu. Porque era parte de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Vamos a San Juan 1.1, que es nuestro pasaje. San Juan 1.1. Observen. ¿Qué dice San Juan capítulo 1 y en el versículo 1? En el principio era la palabra, o el verbo, como dicen ustedes. Y la palabra, o el verbo, era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Era el verbo. Interesante. Cristo era con Dios. Cristo, en otras palabras, estaba con Dios. En el principio. ¿Cuándo? En el principio. Era el verbo. ¿Les suena esa frase en el principio? ¿Dónde? Génesis 1.1. Vamos a Génesis 1.1. Génesis 1.1. No sé si la saqué esa foto. ¿Ah, está? Ya ni me acuerdo. Ahí está. Está buena esta foto. Dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo? Noten que Juan usa el mismo lenguaje que usara Moisés para comenzar este libro. Porque Moisés escribió el Génesis. En el principio. Tú dices, uy, qué buena suerte, qué compadre, que ¿cómo puede coincidir? O sea, no sé, de una forma humana. Hermanos, los hombres todos que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Si tú no crees eso, si no lo crees, para entender lo que estoy diciendo, tienes que leer el libro de Daniel. Daniel humanamente quería saber y entender qué estaba escribiendo. Nunca lo pude entender. Porque venía inspirado de Dios. Si no te conforme con eso, ve la conversación que Dios tuvo con Job. ¿Dónde estabas tú cuando hice el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las basas de la tierra? ¿Dónde? Y Dios le hace un montón de preguntas. La Biblia es un libro perfecto, porque viene de Dios. En el principio, creó de los cielos y la tierra, en el principio era el verbo. Era Cristo. En el principio. ¿Cuándo? En el principio. Entonces, según la Biblia, comparando la Escritura con la Escritura, nos damos cuenta que Cristo entonces, ¿dónde aparece? En el Génesis 1.1.
Y ya lo vamos a ver. Me vas a entender un poquito para que no frunzas tanto el ceño. Cristo, según la Biblia, es el creador del universo. San Juan capítulo 1, versículo 3, que es otro pasaje que estamos estudiando esta mañana. San Juan 1, 3. Cristo, el creador del universo. San Juan capítulo 1, versículo 3. Y observen. Observen. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin ella nada lo que es hecho fue hecho. Nuestra versión dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Quién es Él? Cristo. Cristo, estamos aquí. Es el tema que te viene hablando acá. Es conclusión de eso. Porque estamos hablando del 1, 2 y 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Hasta el 3. El domingo, si Dios mediante, vamos a ir para abajo. Pero yo aquí nomás del 1 al 3 veo un tema, Cristo. Porque después viene la luz. Es cierto que habla de creación, pero habla de luz. Y la luz predomina el tema para abajo. Así que por eso no lo toqué. Y sigue. Porque para entender la Biblia hay que tomarla por tema. Y ver. Interesantísimo. Vamos ahora a un libro precioso, Proverbios, capítulo 8. Y observemos bien, Proverbios 8. En Proverbios capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 22 al 31. Proverbios 8, 22 al 31. Proverbios 8. Jehová me proveyó en el principio de su camino, desde entonces ante sus obras. Eternalmente tuve el principio, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, desde antes de que fuesen la fuente de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados yo era engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las plazas. Pareciera, ¿no? Oye, placas, porque tiene una cosita. Ni la cabeza de los polos del mundo. Cuando componían los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás sobre la faz del abismo. Cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba la fuente del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando señalaba los fundamentos de la tierra. Dije hasta el versículo, hasta el 31, el 30. Con Él estaba yo, fíjense, con Él estaba yo, por amor, y fue en los placeres todos los días, teniendo solaz delante de Él todo el tiempo. Aquí está hablando de Cristo. De la creación. Interesante. Cristo en Proverbios dice que estaba desde el comienzo del abismo, cuando Dios estaba poniendo los estatutos de las aguas en la tierra. Interesante. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, 16 al 19. Colosenses 1, 16 al 19. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 19. Dice, porque por Él son creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y en Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el principio y primogénito de los muertos,
y para que en todo tenga el primado o el principado. Como dice o en la nuestra dice el preeminencia. Interesante. ¿Quién? En Cristo. En Cristo. Cristo y el Padre son los creadores del universo. Vamos a la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. ¿Qué dice la Biblia? En Génesis capítulo 1, versículo 26. Eh, 22. ¿No está en la foto? Léalo, por favor, hermano. 1.26. Correcto. Gracias. Y ahora vamos a Hebreos. Hebreos 11:3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 3. ¿Tienen, chicos, el 11:3 de Hebreos? Oh, está feo. 11. Once 3. Por la fe entendemos. Hebreo 11:3 no está, ¿no? No está. Léelo, por favor, hermano. Por la fe. 3. 11:3. Entonces nuestra Biblia dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, el verbo, logos, como dicen los griegos. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Cristo, según la Escritura. Y por último, San Juan dice que Cristo era Dios. Cristo era Dios. Cristo vino a este mundo a revelar cómo es Dios. San Juan capítulo 1, versículo 14. San Juan 1:14. ¿Qué dice la Biblia en San Juan 1:14? Ese sí está. ¿Estaba en el Juan 1? ¿Al lado estaba? Ah, quedó cortado. No me fijé. Léelo, por favor, hermano. Sí. Amén. Gracias. Hermana María Virginia, ¿ha podido entender? ¿Y el pato también? Ya, la otra leen ustedes. Bien, interesante. Entonces, aquí el Señor, a través de Juan, nos está revelando que este verbo, este logo, que aparece en los versículos 1, 2 y 3 de San Juan 1, es Cristo. Es Cristo. Porque dice, y aquel verbo fue hecho carne, en nuestra versión. Y luego dice, y habitó entre nosotros. Porque Juan estuvo presente y le conoció. Juan lo tocó. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Gloria como de Dios. Lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿por qué Juan puede escribir con esa certeza? Y vimos su gloria. Es muy fácil. Porque para entender la Biblia hay que leer la Biblia nada más. La Biblia se compara
comparando la escritura con la escritura. Así se entiende. Cristo, antes de irse a la cruz, les prometió a los 12 que algunos de ellos no iban a morir hasta ver a Cristo glorificado. Cristo entonces llamó a Pedro, Juan y Jacob. Cristo siempre tuvo a los 12 en 4 grupos, de 3. Pedro, Juan y Jacob, el grupito más llegado a él. Después vienen otros 3, un poco más allá, otro poco más allá y otro poco más allá. Llevó a Pedro, Juan y Jacob al monte de la transfiguración y se transfiguró ante ellos. Se mostró en la gloria, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado. Apareció Moisés y apareció Elías. Esa escena, por eso que Juan está diciendo, vimos. ¿Y por qué dice vimos? No dice vi. Porque Juan está acompañado de Pedro y de Jacobo. Y el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías, que son cuadros de los 2 profetas que van a estar en la tribulación. Interesante la escritura. Ahora, veamos, para entender un poco esto, lo que Cristo le dice a Felipe en San Juan capítulo 14. San Juan 14. San Juan 14, versículos 7 al 11. San Juan 14. San Juan 14, 7 al 11. ¿Lo tiene ese o no? Oh, no está. Hermano, ¿le puedes leer, por favor? Tú estás más acostumbrado a estar leyendo esa Biblia. San Juan 14, 7 al 11. 7 al 11. Uh-huh. Uh-huh. Dejemos ahí más, está bien. Pero lo interesante aquí, muéstranos al Padre nos basta. El judío creía por ver y por tocar. Así que Felipe no está fuera de lugar. El gentil, nosotros tenemos que creer por fe. Este Felipe estaba esperando que Cristo le mostrara una fotito, abrazado de su hijo, el papá y el hijo. Mira, este es mi papá. Oh, sí, se parece a ti, tiene la misma nariz, los mismos labios, como somos nosotros. Pero aquí la cosa es por fe. No le podía entender ni creerle a Cristo que Cristo era Dios. Tanto tiempo que estaba con vosotros, no se han dado cuenta, chiquillos. Uy, la verdad que la gente es así. Y muchos creyentes en el día de hoy son así. ¿Por qué? Porque más le dan credibilidad a lo que oyen que a lo que dice la Biblia. Y la Biblia es la eterna. La Biblia es la inspirada. La Biblia es la que tiene peso ante la voz de cualquier persona. Tenemos que creer a la Biblia. Cristo y el Padre son una unidad. Esto está en San Juan 10:30 y me gusta mucho lo que dice la Biblia del Oso. Juan 10:30. Juan 10:30. Ese sí que está. Tampoco. Oh. Ya. No está. Exacto. La Biblia del Oso dice, yo y mi Padre una cosa somos. Y en la nuestra dice diferente. Hermano Ángel. Ajá. Uh-huh. Interesante, muy interesante. Otra cosa interesante que yo veo en Mateo capítulo 1, versículo 23, es que Cristo es el Emmanuel, vale decir, el Dios
con nosotros. Y los judíos no lo podían entender. ¿Qué dice? 1:23. He aquí que una virgen será preñada y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es, si lo declarares, con nosotros Dios. Lo mismo que dice la nuestra, solamente que se cambia ese lenguaje de preñar que nosotros lo usamos para los animales más que para los seres humanos. ¿Verdad? Y interesante. Para concluir, nosotros como creyentes debemos de aprender a estudiar la Biblia, hermanos. Debemos aprender a estudiar la Biblia. Hay una cosa interesante que ocurre en nuestra iglesia. Si quieren la apagan nada más. La gran mayoría de la iglesia, la gran mayoría de la gente que ha salido de nuestra iglesia y que ha ido a otra iglesia, conocen la Biblia más que el pastor donde van. Mientras yo esté aquí, no sé cuánto tiempo me queda de estar aquí, meses, años, no tengo idea, solo el Señor lo sabe. Mi función es enseñar la Biblia y no enseñar lo que yo me imagino. Porque por algo Dios nos dejó el faro, la guía, la regla, la vara de medir. Esta es la vara de medir que Dios nos dejó. Por consiguiente, no debemos de apartarnos de ella. Por eso la Biblia dice que no tenemos que agregarle ni quitarle. Hay de aquel que lo hace. Lo dice en Proverbios, lo dice en Apocalipsis. San Juan capítulo 5, ya que estamos estudiando San Juan. Vamos a ver solo San Juan. San Juan 5:39. Hablando del Señor Jesucristo. San Juan 5:39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos de escudriñar la Biblia. ¿Qué es escudriñar? Indagar, buscar. Para mí es muy fácil entenderlo como cuando la gallina tiene pollos y empieza a escarbar. Encontró comida, comienza a piar y llegan todos los pollos ahí. Le dice, aquí hay bueno, chiquillo. Y ella los llama, y llegan todos. Aquí está la papa, como dicen, ¿verdad? Y empiezan ellos a comer. El verdadero creyente, el que es hijo de Dios, porque hay creyentes falsos y hay creyentes verdaderos. El creyente verdadero pasa tiempo en la Biblia. El que no, ni siquiera sabe pasar al domingo porque casi ni él viene. Ella quiere venir. La Biblia quiere venir el domingo, gracias a que van a pasear, por lo menos el domingo. Pero dice, está nublado y ya no voy. Se queda en la casa. Y no la escudriña. ¿Cómo tú puedes conocer a un creyente? Por conocer en la Biblia. Hay creyentes que tienen toda la Biblia marcada porque la estudian y hay Biblia destrozada porque es el juguete de los bebés en las casas. Sin hojas, rayadas. ¿Por qué? Porque los niños juegan con la Biblia y papá y mamá no le dicen nada. Cristo dijo, escudriñar las Escrituras. Porque vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. Debemos de creer a las Escrituras. San Juan 7:38. San Juan 7:38. Juan dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. El que cree en mí. Pero, como dice la Biblia. Y por último, debemos de creer en Cristo. Mi amigo, mi amiga, debe de creer en Cristo para tener la vida eterna. San Juan
capítulo 20. San Juan 20. San Juan capítulo 20. Versículo 31. San Juan 20, 31. Estas, empero, son escritas para que creáis. Noten que, y fíjense que en esta versión cambia el tipo de letra. Que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios. Está todo con mayúscula. En la nuestra no. Que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios. Y para que creyendo hayáis vida en su nombre. La F la cambian por la S. No sé si ya se han dado cuenta. Uno va aprendiendo cosas. ¿Verdad? La nuestra dice, porque estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El hombre, para ser salvo, tiene que creer en lo que dice la Biblia. Y eso tenemos que compartirlo a las personas. Hay mucha gente que está sin Cristo en el mundo. ¿Y quién tiene que llevar el Evangelio? Tú y yo. Tú y yo somos los responsables, nadie más. Un día el Señor nos va a hacer rendir cuenta a cada uno de nosotros con las amistades que tenemos. ¿Y cuánto ganaste para Cristo, fulano? Oh, ninguno, Señor. ¿Y cómo? ¿Por qué ninguno? No, Señor, porque yo era un ermitaño. Yo vivía en la punta del San Ramón. San Ramón se llama el cerro más alto de la cordillera de los Andes, ¿saben eso? Yo vivía en la punta de San Ramón. No te puedo creer, guachito. Y el Señor le dice a los ángeles, muéstrame la vida de compadre. Y le muestran la porción donde viven miles y miles y miles de personas. A Dios nunca le vamos a poder engañar, jamás. Hay un versículo que leí yo hoy día en la mañana muy temprano. No se me ocurre colocarlo. Oremos. Padre eterno y amado,